poder sobre mí. El cielo abierto hoy voy a contemplar, el amor llenará este lugar. Veo la gloria del Señor hoy aquí, veo sus manos, su poder sobre mí. El cielo abierto hoy voy a contemplar, el amor llenará este lugar. Yo quiero ver ahora todo el poder y ver su gloria inundando mi ser. Y al levantar las manos recibiré, alabando su nombre. Ya lo siento, me empieza a tocar. Veo la gloria del Señor hoy aquí, veo sus manos, su poder sobre mí. El cielo abierto hoy voy a contemplar, el amor llenará este lugar. Veo la gloria del Señor hoy aquí, veo sus manos, su poder sobre mí. El cielo abierto hoy voy a contemplar, el amor llenará este lugar. Yo quiero ver ahora todo el poder y ver su gloria inundando mi ser. Y al levantar las manos recibiré, alabando su nombre. Ya lo siento, me empieza a tocar. Yo quiero ver ahora todo el poder y ver su gloria inundando mi ser. Y al levantar las manos recibiré, alabando su nombre. Ya lo siento, me empieza a tocar. Yo quiero ver ahora todo el poder y ver su gloria inundando mi ser. Y al levantar las manos recibiré, alabando su nombre. Ya lo siento, me empieza a tocar. Alabando su nombre, ya lo siento, me empieza a tocar. Alabando su nombre, ya lo siento, me empieza a tocar. Hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Alcanzados por su gran amor,
brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Qué bendición poder estar aquí. Buenas noches. ¿Cómo estás? Te saluda el pastor Vladislao de la Comunidad Evangélica Misionera de Adoración. Hoy es el domingo 28 de junio del 2020 y este es el mensaje dominical de nuestra comunidad. Qué placer poder llegar hasta tu casa a través de este medio. Qué placer poder acercarnos a ti. Gracias a Dios por esta tecnología, ¿sí? Qué bueno saber que estás del otro lado. Ya al fin vamos a dejar nuestro teléfono y nuestro email de contacto. Y si este video, este mensaje ha sido de bendición para tu vida, haznoslo saber, ¿sí? Escríbenos un mail, mándanos un WhatsApp. Allí vamos a dejar más adelante abajo, vamos a dejar nuestra dirección de correo y nuestro WhatsApp. Bien, es muy difícil no hablar del tema que me propongo hablar en esta mañana. El tema y el título de mi mensaje es Rumores del Fin. De unos días para esta parte, muchas cosas se han sumado. Tenemos el tema de la pandemia en el mundo. Tenemos el tema ahora, después de eso, aquí en América Latina, por lo menos en la región de Argentina, Paraguay, Brasil, hubo una plaga de langostas bastante significativa. Ahora resulta que nos viene un polvo desde el desierto del Sahara, un fenómeno que según los científicos ocurre todos los años, pero que esta vez por alguna razón tuvo mucho más fuerza y atravesó el océano y llegó hasta América Central y el sur de los Estados Unidos. Y todo esto, cuando juntamos todo esto en nuestra percepción, en nuestro conocimiento de la realidad, mucha gente se pregunta si es el fin. Si ya, si es el apocalipsis, ¿no es así? Mucha gente
está con el sentido de que este es el Apocalipsis. Y hoy yo quisiera hablar un poquito al respecto de eso. No voy a hacer aquí una defensa académica de lo que es el estudio del libro de la revelación. La palabra Apocalipsis significa revelación. No voy a hacer eso, pero voy a tomar un texto del Evangelio según San Mateo, donde Jesús mismo da un mensaje a sus discípulos de las cosas que van a estar ocurriendo. Y estamos hablando del capítulo 24 de San Mateo. Voy a estar ocupándome desde el verso 3 hasta el verso 13. ¿Y qué está ocurriendo en el capítulo 23? En el capítulo 23 hay un mensaje muy concreto de parte de Jesús para el sistema religioso vigente de la época, que estaba, en lugar de llevar a las personas a Dios, las estaba separando de Dios. Y hay toda una serie de mensajes que en el capítulo 23 son conocidos como los ayes, los 7 ayes, ¿sí? Entonces, luego de esto, sus discípulos estaban con él. Ocurre que ellos están ya en la intimidad del maestro con sus discípulos, y en el capítulo 24, a partir del verso 3, paso a narrar el diálogo que tiene Jesús con sus discípulos, que tal vez tiene que ver con la misma pregunta que nosotros nos hacemos y tal vez le queremos trasladar a Dios, y creo yo con todo mi corazón que esta es la respuesta que Dios tiene también para nosotros. Es el mismo Jesús relatando lo que va a ocurrir, y vamos a ver lo que nos dice la palabra. En el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, a partir del verso 3 al verso 13, nos dice lo siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 3 a 14. Qué interesante. Y yo creo que si nosotros estuviéramos allí entre los discípulos y viéramos que estamos en medio de una pandemia, viéramos las plagas de langostas, viéramos el polvo que atraviesa el océano y que torna el aire insalubre en nuestras ciudades, y pudiéramos hacerle la pregunta a Jesús, sería: Jesús, ¿esto ya es el fin? Y yo creo con todo mi corazón que Jesús nos miraría y nos diría algo más o menos así: siéntense, cálmense, y déjenme contarles algunas cosas de cómo
será el fin? ¿Qué ocurrirá antes del fin? Y aquí nos hablan de rumores. El texto nos dice que hay por lo menos 4, 5, 6, 7 cosas concretas que van a ocurrir. Y estos rumores son rumores del fin, pero no son el fin. No son el fin. Esto debe quedar claro en nuestro corazón. ¿Y qué cosas son esas que van a ocurrir? La primera dice que van a haber guerras y rumores de guerras. La segunda, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. La tercera, la iglesia será perseguida y sufrirá el desprecio y la muerte. El cuarto, muchos dentro de la iglesia se desviarán del camino y traicionarán la fe y traicionarán a los hermanos. Muchos falsos cristos y falsos profetas. En el sexto lugar, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Y en séptimo lugar, todo esto, dice, es el principio. El principio de dolores. Bien. Cuando nosotros miramos todas estas cosas y hablamos de las guerras, las pestes, los hambres, los terremotos, la persecución a la iglesia, la gente que se desvía del camino y la presencia de muchos falsos cristos y falsos profetas, cuando pensamos en el amor que se va que va desapareciendo de mucha gente gracias a la multiplicación de la maldad, nosotros nos quedamos asustados porque al comparar nuestra realidad actual con lo que dice la Biblia, estas cosas se cumplen. Pero saben, hay un fenómeno que nosotros necesitamos tomar en cuenta. Esto se cumple desde el tiempo en que Jesús estaba sobre la tierra. Esto no se cumple solamente en este tiempo. Esto, desde que Jesús fue al cielo, desde que Él fue llevado al cielo, este fenómeno se viene dando y ha aumentado mucho su intensidad con el paso del tiempo y continuará aumentando su identidad, su intensidad. Ahora, cuando nosotros manejamos esta información y la ponemos en el contexto bíblico, tenemos una tendencia de ocuparnos demasiadamente del cómo será y del cuándo será. Pero el énfasis de la palabra de Dios no está en el cómo ni en el cuándo, sino que el énfasis de la palabra de Dios está en cómo mi corazón debe estar preparado para que esto ocurra. La determinación de Dios de que va a ocurrir ya está dada. Va a ocurrir y ninguno de los que estemos vivos en ese momento ni en este momento hemos de escapar de lo que ha sido determinado por Dios. Pero la cuestión que tenemos que colocar, y es una cuestión de fondo muy importante y una pregunta de fondo muy importante, no es cómo y cuándo va a ocurrir, sino cómo me preparo yo, cómo está mi corazón preparado para que esto ocurra. Guerras y rumores de guerra han habido desde el siempre en toda la humanidad. El ser humano es ganancioso, el ser humano quiere más poder, el ser humano quiere más territorio, el ser humano desea imponer su punto de vista y estas cosas han llevado a que las naciones entren en guerra. Es también las hambrunas, los terremotos, todo esto ha estado ocurriendo desde la antigüedad. Desde que el Señor ha sido llegado al cielo se inicia el tiempo donde nosotros podemos ver que todo eso es una señal y que estas señales van en aumento y que todas estas cosas se van teniendo cada vez mucho más violencia y cada vez más están trayendo muerte, destrucción y la iglesia ha sido perseguida muchas veces y
A lo largo de la historia, la iglesia ha sido perseguida y hoy tenemos una persecución ya instaurada contra la iglesia. Hay una persecución ideológica, hay una persecución jurídica, hay una persecución de algunos entes internacionales que desean imponer una visión contraria a la palabra de Dios y se levantan para perseguir a la iglesia. Esta persecución aún no ha alcanzado un tinte violento, tal vez de forma brutal, como muerte, asesinato, encarcelamiento, pero hay una persecución ideológica. Hay lugares donde nosotros los pastores no podemos predicar en contra de ciertos pecados. Hay lugares donde nos está prohibido decir a nosotros que algunas cosas son pecado, porque se considera esto una discriminación. Entonces hay una persecución, existe, porque la maldad de la gente ha ido en aumento. Y las personas están tan preocupadas en disfrutar de su propia maldad que han querido y están haciendo esfuerzos para quitar a Dios de la historia, borrar a Dios de la historia, borrar a Dios de las salas de clase, de aula, borrar a Dios del corazón de la gente. A cada día más, todo nos lleva a ver que hay un sistema que se opone a la palabra de Dios, se opone a la iglesia y todo cuanto ella representa, y continuará a oponerse porque según la Biblia la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, y el sistema y la sociedad que nosotros vivimos no desea esta verdad porque esta verdad denuncia la vida sin Cristo, como lo dice San Juan capítulo 3. Él dice que la condenación es que ellos amaron más las tinieblas que la luz, y dice también que aquellos cuyas obras son malas no quieren venir a la luz para que sus obras sean confrontadas por la luz y esas personas puedan adquirir nuevos hábitos. Esta es una persecución que ya está instaurada. El hecho de que muchos dentro del camino, muchos hermanos en Cristo, están comenzando, y desde tiempos esto viene ocurriendo, a desviarse del camino. Nosotros podemos, y hay estudios que demuestran las razones por las cuales esto ocurre, pero esto también ha ocurrido. Más de una vez me ha tocado escuchar y ver exposiciones de personas que antes tenían una fe en la persona del Señor Jesucristo y de repente por alguna frustración, porque sus egos han sido lastimados por la denuncia del pecado o porque sus deseos no han sido atendidos, sus caprichos no han sido atendidos, deciden abandonar a Jesús. Esto siempre se ha visto. En síntesis, la maldad se ha multiplicado, continuará multiplicándose, y a cada día las personas tendrán más dificultad de acercarse a Jesús, porque el sistema a cada día más tratará de impedir que las personas conozcan a Jesús, y a cada día habrá guerra y a cada día habrán más hambres. Pero tenemos que entender que todo esto está enmarcado entre dos palabras que determinan dos aspectos muy importantes. Primero, está enmarcado en el hecho de que es necesario que ocurra. Lo dijo Jesús. Todo esto es necesario que ocurra. Está en el versículo 6, donde nos dice: y oirán rumores de guerras, y miren que no se turben, o sea, no tengan miedo, no se queden ansiosos, porque es necesario que ocurra. La Biblia nos dice que llegará un momento donde el trigo y la cizaña serán separados. El sistema de esta vida que nosotros conocemos nos permite crecer y vivir juntos
a aquellos que amamos y honramos y queremos obedecer a Dios con aquellos que detestan, aborrecen y desprecian a Dios. Y estamos entrelazados de alguna manera. Somos partes de la misma sociedad, somos parte del mismo sistema de vida, pero llegará el momento donde esto será separado y Jesús dará a cada cual lo que corresponde según San Juan capítulo 3, al que aborrece y desprecia a Cristo, condenación, pero al que cree en él, salvación. Esto ya está determinado desde el principio. Sin embargo, es necesario que ocurra. Es necesario que se diferencie con claridad lo que es el trigo y lo que es la cizaña. Es necesario que el que va a hacer la cosecha, que el Señor Jesucristo, pueda ver con claridad. Y esto es la propia soberanía de Dios mostrando, permitiendo que las obras de cada persona brillen para un cierto tipo de evento. La forma de vida de cada persona brilla ante Dios para cierto tipo de evento. Para algunos brillan para ser cosechados para la salvación eterna y para otros brilla para ser cosechados para la condenación eterna. No podemos negar esta verdad. Esta verdad es bíblica, esta verdad es atemporal, así como los rumores del fin que nosotros experimentamos, vemos en este pasajes, no tienen el deseo de mostrar cómo y cuándo, sino demostrar que ocurrirá y de que Jesús volverá y que nosotros necesitamos estar preparados para que esto ocurra. Y yo quiero preguntarte, que a vos que estás allí, ¿estás preparado para encontrarte con Jesús? Porque Él volverá. Volverá, no se trata de cuánto te guste, te agrade o de cuánto esta idea te hace sentido. Dios no necesita de nuestra aprobación para ser Dios. Dios no necesita que vos y yo determinemos la realidad de que Él existe para que Él pueda ser Dios. Dios ya es Dios, Él ya ha existido por siempre. Somos su creación y esto no cambiará porque tú o yo quieramos que esto cambie. No importa cuántos libros te hayas comido y cuántas teorías hayas decidido creer, experimentar, ni cuán sabio humanamente hablando pueda ser el ser humano, esta realidad no cambiará. Dios continuará siendo Dios. Y algunos continuarán siendo para salvación y otros continuarán siendo para condenación. No porque Dios desee condenarlos, pero porque aquellos, han rechazado al Hijo de Dios. Es lo que está pasando. La iglesia lo percibe. Nosotros nos damos cuenta de que a cada día va el aumento, el rechazo hacia Dios. Hoy, mis queridos hermanos en Cristo, hoy tenemos una oportunidad maravillosa de poder avivar el fuego de la salvación en la vida de la gente. ¿Cómo es posible si estamos sin templos, estamos sin ministerio de alabanza, estamos sin, pero Jesús no falta, Dios no falta? Comunicación no falta. Caminos para hablar del Señor no falta. Si la iglesia tiene que volverse este medio de comunicación, se volverá y será de bendición. Pero somos nosotros los que tenemos que aprovechar. La gente está carente de Cristo. La gente necesita darse cuenta de que el mundo se encamina hacia el fin. Todas estas cosas que vemos son señales de que esto está en proceso, de que está en camino. Y el mundo necesita darse cuenta de que más allá que preocuparse con el cómo y con el cuándo, necesita estar preocupado para encontrarse con el Creador, para encontrarse con Jesús. Hay un sueño en mi corazón. Yo tengo el sueño de que el día que yo llegue a ese lugar pueda ver a Jesús y pueda escuchar de Jesús decirme: siervo bueno y fiel, entra en el descanso de tu Señor. Mi vida y todo lo que he conquistado y todo lo que soy y todo lo que he hecho, que no es mucho, pero todo ello no habrá tenido ningún
ningún sentido si esto no se da. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender que el primer marco de todos estos eventos es que es necesario que ocurra. Es necesario que el corazón del mundo sea golpeado, que el corazón del mundo sea zarandeado para que puedan mirar al Altísimo y decir: Dios, necesitamos de ti, queremos tu salvación. Señor, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos rendimos a ti. La segunda cosa, que el segundo marco, es que todo esto es el principio, no es el fin. Es el principio de dolores. Y si ponemos este principio de dolores en el marco temporal, esto ha venido ocurriendo siempre, lo que nos muestra una realidad mucho más grande, una realidad que va apartándose de Jesús. Es una realidad que se va sumergiendo en el caos, que se va sumergiendo en la falta de amor. Es una sociedad y es una realidad que a cada día más llama a la depravación como derecho, llama al pecado como como derecho. Es mi derecho hacer o practicar ciertos tipos de comportamientos, aunque la Biblia no lo apruebe. Es un tiempo que ha puesto el deseo del hombre por sobre la autoridad de Dios, o que pretende hacerlo, pero esto nunca se dará, porque llegará y está llegando el tiempo, estamos a ese camino donde la cizaña y el trigo serán separados y cada quien recibirá aquello por lo cual ha vivido. El libro de Romanos en sus capítulos primeros nos muestra que muchas veces el ser humano y estamos dejando a Dios y creyendo ser sabios, nos volvemos mucho más necios porque aprobamos la maldad, aprobamos la depravación, aprobamos la violencia, aprobamos como si fuera normal. Y perdonen, pero necesito decírselo. ¿Qué cosas aprueba usted? ¿Qué cosas considera normal? ¿Cuánto es lo que de esta maldad hay en su corazón? Muchas veces no nos damos cuenta de ello. Y muchos de nosotros, los que estamos en la iglesia y estamos queriendo defender el nombre del Señor Jesucristo, hemos avergonzado terriblemente al nombre de nuestro Señor cuando hemos hecho este tipo de defensa para obtener ganancia personal. Cuando hemos llegado a falsear la interpretación de la palabra de Dios para que las personas crean que se puede negociar con Dios para poder usar a Dios como un banco, una caja, un genio que concede los deseos. Este no es Dios. Dios es Dios soberano. Entonces, los hermanos han venido desviándose de la palabra. Cuando hemos colocado el pensamiento positivo en lugar de la palabra de Dios, estamos viviendo un mundo donde el mensaje es: si tú quieres, puedes. Yo quiero darte el mensaje de la palabra de Dios. Si Dios lo quiere, te será concedido. Puede que no te agrade escucharlo, pero esta es la verdad de la Biblia. Y con esto no estoy diciendo que no debemos esforzarnos para hacerlo mejor, que no debemos entrenar nuestros líderes para una visión de conquista. Pero si los entrenamos en una visión de conquista sin Cristo, sin Jesús, sin que la honra sea dada para Jesús y solamente para hinchar una masa con una levadura podrida, entonces, mis queridos condiscípulos, nos estamos apartando de la verdad. Dios no desea tanto nuestro éxito como nuestra salvación.
Y Dios no desea tanto que nos vaya bien como que tengamos una comunión perfecta y buena con Él. Hemos encapsulado a Dios en el pensamiento positivo. Si me va bien, Dios está conmigo. Si no me va bien, Dios no está conmigo. Porque Dios bendice. Sí, la bendición de Dios, mis queridos hermanos, no depende de lo que experimentemos en esta vida. No depende de la cantidad de riqueza que uno tenga, de la cantidad de problemas o ausencia de ellos en la vida de una persona. La bendición de Dios consiste primeramente en su salvación, en el perdón de nuestros pecados y en segundo lugar en su cuidado primoroso en toda y cualquier situación de la vida, que no necesariamente la satisfacción de nuestros deseos. La iglesia se viene desviando. Si nosotros vemos y miramos a los medios, está repleto de gente que dice defender a Dios, lleno de engaños bíblicos. Y usted y yo necesitamos conocer la palabra de Dios para aferrarnos a ella, porque ella, la palabra de Dios, es la que puede darnos la preparación para el retorno del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que la Biblia dice en este pasaje que define el propósito de este pasaje? En el versículo 13 está escrito: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este es el versículo que define este pasaje. El cómo y el cuándo son circunstanciales. El deseo que Dios tiene es que tu corazón y mi corazón estén preparados para que esto ocurra. El que persevere hasta el fin será salvo. Y en el 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Y saben qué, mis queridos espectadores o mi querido hermano en Cristo, amigo? Quiero decirte algo. La persona que no tiene a Cristo teme el fin. La persona que cree en Cristo lo anhela, porque sabe que ese día es el día donde se encontrará con el Señor y pasará a vivir una eternidad disfrutando de la gloria y la majestad de Cristo. Y las primeras cosas habrán pasado, lo dice el Apocalipsis en el capítulo 21. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más pecado, no habrá más crisis, no habrá más pandemia, no habrá más muerte, no habrá más. Porque estas cosas habrán pasado. Pero es necesario que ocurran hasta que llegue el tiempo de que el Señor separe la cizaña del trigo. Y este es el principio. Viene siéndolo desde el que la iglesia se autorreconoció como iglesia. Desde el tiempo en que Jesús partió y dejó a sus discípulos, viene siendo el principio de dolores. Porque estas realidades deberían marcar nuestro entendimiento para darnos cuenta cuánto necesitamos de Jesús. Este es el propósito. Y el propósito de este texto es ayudarnos a entender en qué cosas debemos perseverar. Perseverar hasta que llegue el fin y allí seremos salvos. ¿En qué debemos perseverar? Y hay un texto precioso en la palabra del Señor que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13. Y dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas son las tres cosas en las cuales la iglesia debe perseverar: en la fe, en la esperanza y el amor. ¿Y qué significa perseverar en la fe? Perseverar en la fe significa estar dispuesto a creer que lo que Jesús dijo es verdad y se cumplirá, a pesar de todo lo que yo vea, sienta, experimente y de la realidad que percibo, porque puede ser real, pero la verdad es Cristo. Mi interpretación de la realidad no es
puede no ser la verdad, pero la verdad es Cristo. Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, no una de las verdades, dijo la verdad y la vida. Y la verdad es esta, que Jesús vino al mundo para que vos y yo, creyendo en su sacrificio y aceptando su gobierno sobre nuestras vidas, seamos salvos. Y cuando llegue el fin, estaremos entre aquellos que disfrutan de la gloria de Dios para la eternidad. Y esto, mis queridos hermanos, es glorioso. Y no hay temor ante el cómo y el cuándo, porque el dónde hemos de pasar la eternidad es tan glorioso que el cómo y el cuándo se diluyen. Sí nos duele, sí es difícil, sí vamos a morir, sí creyentes morirán por la pandemia, sí creyentes serán perseguidos, sí algunos hemos de pasar tribulación, como dice la Biblia, pero el lugar que nos está destinado es glorioso. Y nosotros necesitamos hacernos la idea de que si continuamos creyendo en el Señor Jesucristo, a pesar de todo lo que vemos y experimentamos, sentimos, creemos y de todo lo que nos dicen, nosotros decidimos creer a la palabra de Dios, creer en la persona del Señor Jesucristo. Esta salvación la experimentaremos en su plenitud. La segunda cosa en la cual debemos perseverar es la esperanza. Nosotros necesitamos tener esperanza de encontrarnos con Cristo, no miedo al apocalipsis. A veces la iglesia mira el apocalipsis y dice, uy, qué cuco, qué difícil. Ay, nos vamos a morir todos, que hay un dragón de 7 cabezas. Ay, qué bicho feo. Yo conozco un par de bichos feos que son parecidos a dragones de 7 cabezas y no están en la Biblia, ¿sí? Conviven entre nosotros. No, si a usted le parece que alguno de sus familiares lo es, bueno, eso queda entre usted y su familia. Lo de bestia peluda no lo dije yo, lo dijo usted. La Biblia dice y muestra y revela en el libro del Apocalipsis. ¿Está sentado? Siéntese. La Biblia dice que Jesús triunfa y la iglesia triunfa con él. Este es el mensaje del Apocalipsis. Para esto se escribió el Apocalipsis. Para recordarle a usted y a mí que tenemos un Dios triunfador, que tenemos un Jesús que es triunfador y que si usted y yo continuamos creyendo en la persona del Señor Jesucristo, ese triunfo se cumplirá en nuestras vidas. Aunque si necesario es, como dice Pedro, tengamos que ser probados por diversas tribulaciones, para que la prueba de nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en honra y gloria para Jesús cuando Él se manifieste. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No hay por qué tenerle miedo a la pandemia. No hay por qué tenerle miedo a la polvareda mortal esa. No hay por qué tenerle miedo a las langostas. Sí vendrán, es necesario que ocurran. Pero los que creemos en el Señor Jesucristo, ya hemos crucificado nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestros temores, toda nuestra falta de seguridad está allí y podemos tener una seguridad en la persona del Señor Jesucristo de que lo que ha de venir vendrá, pero el Señor estará con nosotros y cuando Él se manifieste hemos de pasar la eternidad con Él. Necesitamos tener esa esperanza porque esa es la esperanza de la palabra de Dios. Esa es la esperanza bíblica. Y necesitamos perseverar en el amor. Y cuando hablamos de amor, tenemos que ser honestos, que necesitamos perseverar en el amor a Dios, que es ese amor vertical. Pero necesitamos
perseverar en el amor horizontal, el amor a la gente. ¿Saben? Dios ama a la gente y desea que cuando el Hijo de Dios se manifieste, todas las personas estén con Él. ¿Y a quién tiene Dios aquí para dar a conocer a su Hijo? Y vos que estás allí del otro lado, tenés la obligación de responder: a mí. No a mí que estoy de este lado solamente, sino a mí que estás allí, a mí, a cada uno de nosotros. Esa es la respuesta. Si vos ya tenés una relación con el Señor Jesucristo y no estás hablando de Él, no estás compartiendo tu fe, no estás usando los dones y talentos que Dios te ha dado para mostrar que estamos en camino a ese día, pero que podemos ser librados de ese día cuando venga el Señor. Si hoy nosotros colocamos nuestra fe en Cristo, si vos y yo no tomamos partido en esta situación, si estamos sin tomar una decisión, si estamos encima de la muralla, estamos trabajando en contra de Dios y del Evangelio. La Biblia dice que Jesús lo dijo: el que conmigo no es contra mí. El que conmigo no rejunta, desparrama. Vos y yo necesitamos hablar de Jesús a la gente. Mostrar a la gente el amor de Dios. Cuán grande amor nos ha dado, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y si vos que estás del otro lado todavía no has tenido una experiencia personal, un encuentro personal con el Señor Jesucristo, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad para que no seas víctima del miedo de los rumores, sino para que tengas la seguridad del Señor en tu vida. Esta es la oportunidad para que vos y yo podamos experimentar este cambio poderoso que hay en la gente que ha entregado su vida a Cristo. Este cambio poderoso que nos prepara para el encuentro con el día del Señor, porque si no hay este cambio, no hemos de llegar a encontrarnos con el Señor para que tengamos esta salvación. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo ya no peca. Este proceso se inicia cuando vos y yo tomamos la decisión de creer en Jesús y entregar nuestra vida a Él. Si ya lo has hecho, no te calles, sal de tu ostra y dile a la gente que Dios le ama y que ha enviado un Salvador para que paremos de preocuparnos con el cómo y cuándo y para que nos preocupemos en estar preparados para el regreso de este Señor. Tal vez lo que estamos hablando ha puesto en tu corazón una duda. Tal vez ha puesto en tu corazón la necesidad de decir: yo soy una de estas personas que aún no he tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y entiendo ahora que necesito ese encuentro. Quiero animarte a que junto conmigo hagas una sencilla oración y te entregues tu vida a Jesús. Y que creas con todo tu corazón de que este acto que estás realizando es suficiente para cambiar toda tu vida, pasada, presente y futura. Y es suficiente para garantizarte que el día que el Señor Jesucristo vuelva, estarás con Él y pararás de tenerle miedo al cómo, al cuándo, al viento, a la tormenta, al polvo, a la pandemia, a las langostas, porque sabrás que el Señor estará a tu lado, guiándote en victoria
a través de esta vida. Si este es el caso, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida. Te recibo como Señor y Salvador. Y acepto tu control y dominio sobre mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido, Señor, que tú me llenes de este coraje al conocerte, al darte, a revelarte a mí personalmente, para que yo pueda conocer tu gracia, tu amor y tu salvación ya en este tiempo. Oro agradecido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Si has hecho esta oración y lo has creído y te lo has hecho ante el Señor con tu corazón abierto, quiero decirte que eres parte de aquellos que están esperando la venida del Señor Jesucristo para pasarla bien por la eternidad en el cielo. Y nos gustaría darte la bienvenida. Nos gustaría conocerte. Aquí abajo tenemos nuestro link, nuestro WhatsApp. Si deseas tener una comunicación personal, charlar de algo que pueda ser difícil para ti, nosotros tendremos el placer de acompañarte a través de la palabra de Dios para que vayas conociendo cada día más el amor de ese Dios que ha entregado a su propio Hijo para que vos y yo seamos salvos. Cuando miramos hoy a la cruz de Cristo, podemos tener una gran seguridad. En aquella cruz está la condenación de mis pecados. En aquella cruz está la salvación de mi vida. Y en aquella cruz está la victoria sobre este tiempo, el sistema, pandemia, vientos, polvaredas, langostas, pecados, maldad. Allí en esa cruz está tu victoria. La persona del Señor Jesucristo crucificado, está siendo crucificado tu pecado. Pero en la persona del Señor Jesucristo que resucitó al tercer día está la victoria de la resurrección en tu vida, que la recibes hoy por medio de esta oración de fe que has hecho. Quiero animarte, iglesia. Abre tu boca para predicar salvación por medio de Jesucristo. Otras cosas no son tan importantes. Debemos luchar por tener y rever nuestros templos, pero las estructuras de nuestros templos no irán al cielo. Las personas sí. Es tiempo de pensar en aquel que necesita a Cristo. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Espero que Dios haya traído gracia salvadora, esperanza a tu corazón a través de este mensaje. Y doy gracias a mi Dios por darme la oportunidad de comunicarme contigo. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Quiero suponer que allí donde estás diciendo amén. Entonces, amén. Que el Señor te bendiga. Buenas noches.